Tiempo para el análisis de la actualidad política. Vamos a hablar de las funciones de la Policía Foral y de la decisión de algunos ayuntamientos gobernados por Bildu de plantear una mayor colaboración entre Policía Local, Municipal y Policía Foral en detrimento de las fuerzas de seguridad del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil. Será uno de los temas que traemos hoy a la tertulia con José Luis Uriz, con Elena Berruezo y con Javier Marcotegui. José Luis, ¿qué tal estás? Bienvenido. Muy bien, buenas bien tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Javier Marcotegui, ¿cómo estás? Bienvenido, Javier. Muy bien, muchas gracias. Gracias también, por supuesto. Y Elena Berruezo, ¿qué tal, Elena? Pues Arratsaldeon, buenas tardes, encantada de volver a estar con vosotros, contigo y con el resto. Polémica en torno a las fuerzas de seguridad. Si os parece, vamos a repasar en un vídeo qué está pasando, qué se reclama o qué competencias se reclaman para la Policía Foral en nuestra comunidad. El debate en torno al aumento de las competencias de la Policía Foral va a más. Varios municipios gobernados por EH Bildu han pedido a través de una carta interna a sus policías municipales que prioricen su colaboración con Policía Foral en detrimento de Guardia Civil y Policía Nacional. Y yo me he enterado hoy por la prensa de esa carta o de esa orden. Desde luego, lo que hay en todo caso es poner en valor un acuerdo del Parlamento, poner en valor, yo entiendo, una posición del conjunto de fuerzas políticas de Navarra de que sea la Policía Foral quien poco a poco vaya realizando un despliegue y que corresponda a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Como digo, del año 94 ya viene este primer acuerdo, un repliegue. Una orden interna de algunos alcaldes de EH Bildu que también conocía por la prensa la consejera de Interior. Tanto Beaumont como la presidenta Barcos aseguran que se trata del cumplimiento de la ley de policías aprobada la pasada legislatura. Que sí marca claramente, y parece en cualquier caso además razonable, el que se priorice, no el que se exclusivice, pero el que se priorice la colaboración de las policías municipales, primero, que se priorice con la Policía Foral. Es decir, en el caso de que haya habido esas instituciones que desconozco si es verdad que existen o que dejan de existir, no dejarían de estar hechas en cumplimiento de la ley, que es una ley que también es verdad que la Administración del Estado ha anunciado recurso ante el Tribunal Constitucional por entender que eso pues invade competencias estatales. Nosotros entendemos que no. Pero dentro de las cuatro fuerzas que sustentan al Gobierno de Navarra hay diferencias de planteamiento en torno a la Policía Foral. Una reivindicación democrática es la sustitución de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, es decir, Guardia Civil y Policía Nacional, por la Policía Foral. No abogamos por la supresión, sino por una mejor coordinación. Los grupos de la oposición califican lo sucedido de vergonzoso. Que Bildu parezca ahora que quiere ser quien defienda a la Policía Foral cuando ha sido objetivo de la banda terrorista ETA durante todos estos últimos años, la propia Policía Foral, en fin, deja bastante a las claras de qué estamos hablando. Si lo que se está buscando es confrontar a la Policía Foral, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, a nosotros en ese escenario no nos van a encontrar. Nosotros creemos que tienen que colaborar. Me parece una vergüenza lo que se está haciendo y también me parece una vergüenza que el Gobierno de Navarra no esté ni haciendo ni diciendo nada al respecto, porque el que calla otorga. Es uno de los asuntos más polémicos de la nueva legislatura. Bueno, analizamos este tema, José Luis Uriz. ¿Se comprende quizá también las expresiones de desconocimiento por parte de miembros del Gobierno en relación con este planteamiento que ha hecho Euskal Herria Bildu en algunos municipios navarros? Y por otra parte, ¿qué subyace, ¿no?, en este planteamiento de una mayor colaboración entre Policía Municipal, Policía Foral, en detrimento, podríamos decir, de las fuerzas del Estado? Yo como observador últimamente me da mucha pena lo que veo en política, ¿no?, en general, ¿no? Creo que hay mucho fraude, ¿no? Hombre, ver a Adolfo Araiz diciendo que se ha enterado por la prensa de lo que ha hecho los ayuntamientos que dirige Bildu, pues ahí una de dos, nos está tomando el pelo o está, en fin, tiene una desinformación preocupante de lo que pasa dentro de su partido, ¿no? Pero bueno, entrando en el fondo de la cuestión, en la pregunta que me hacías, yo creo que hay una parte legítima ahí, efectivamente hay una ley aprobada, que hay que cumplirla. ¿Quién no está a favor de una mayor coordinación? Nadie puede estar en contra de eso. Y luego hay un elemento que quizás haya que abrir un debate sobre si realmente en el futuro, no ahora, porque eso sale muy caro, en el futuro la Policía Foral tiene que igualarse pues a la China o a los Mossos de Escuadra, ¿no? Que yo personalmente estoy de acuerdo. Pero claro, luego hay una serie de elementos que tienen que ser del Estado sí o sí. Por ejemplo, la lucha antiterrorista contra el terrorismo que nos queda ahora, que es el terrorismo islámico, esa tiene que ser dirigida ineludiblemente desde el Estado, ¿no? Y además eso es positivo para las comunidades autónomas, ¿no? O sea, no sé. Y luego hay una cuestión que yo les recomiendo que vean a Cataluña, porque Cataluña tiene hechas una serie de transferencias
y la verdad es que cuestan tanto que algunas incluso las querían devolver, como por ejemplo prisiones, ¿no? Entonces el tema penitenciario, ¿no? Entonces yo creo que ahí conviene ser cauto en el debate, pero bueno, yo ahí soy un poco intermedio en las dos cuestiones que he oído, ¿no? Elena, ¿cómo valoras este planteamiento que hacen varios ayuntamientos gobernados por Bildu, en este caso de estar más cerca de la Policía Foral y más lejos, en este caso de Guardia Civil y Policía Nacional? Bueno, no sé cómo puedo valorarlo porque no entiendo muchas cosas, ¿no? Primero, la Policía Foral no está en condiciones de asumir casi ninguna de las competencias que quieren adjudicarle así de facto por parte del Gobierno. Creo que no, ni está preparada. Bueno, cuando estuvieron debatiendo la última ley que se aprobó, con grandes broncas y con grandes problemas, sobre todo se quejaban la propia Policía Foral de que no tenían ni recursos económicos, ni personal, ni siquiera presupuesto por parte del Gobierno. Y ahora mismo no sé si el Gobierno actual está en condiciones de tener el presupuesto suficiente para esto. Primero, no se pueden hacer cargo de lo que se pretende. Segundo, yo pienso que aquí hay una duplicidad de policías tremenda. A mí me parece que la Policía Nacional igual hasta podría prescindirse de ella. De la Guardia Civil creo que en ningún caso. Y desde luego creo que la Policía Foral también debiera pensarse por parte del Gobierno y por parte de la misma policía que tuvieran que trabajar con el Gobierno, con el Parlamento, mejor dicho, porque eso tendría que tener que ver con alguna modificación de ley, con el Parlamento, la posibilidad de hacerse cargo de toda la policía municipal, o absorberla, o integrarla, o no sé yo, en la fórmula. Pero evidentemente tenemos 4 policías que a mí me gustaría que se coordinaran más, pero que estamos viendo permanentemente que hay una descoordinación absoluta, pero no con la Policía Foral, que es lo que parece aquí, que es lo que subyace. No es verdad, la propia Policía Nacional y la propia Guardia Civil en Navarra y en todos sitios a nivel del Estado, se ha dicho permanentemente y en reiteradas ocasiones que hay una descoordinación absoluta. La había incluso cuando ETA estaba en activo, ¿eh? Así que mejor vamos a organizarnos bien, vamos a optimizar los recursos, vamos a optimizar todo lo posible para que nos cueste con el mismo dinero tener muchísima mejor policía y muchísimos mejores servicios. Javier, ¿cómo miras este tema? Si es o no prioritario ahora mismo para los ciudadanos navarros, si es relevante, si verdaderamente se está invirtiendo quizá demasiado presupuesto en las fuerzas de seguridad, tanto en Policía Foral, Municipal como Guardia Civil y Policía Nacional. ¿Qué radiografía haces de este tema? Bueno, yo creo que el ciudadano tiene las prioridades situadas en otro sitio distinto. Por mencionar nada más que uno, es la creación de empleo. Por seguir mencionando el mantenimiento de las empresas y por seguir mencionando pues la mejora de los servicios públicos tan básicos como educación, sanidad o asistencia social. A eso le preocupa al ciudadano. Esto no le preocupa en lo más mínimo. Yo estoy en profundo desacuerdo con lo que dicen los alcaldes de Bildu, por razón de principio. Las fuerzas y cuerpos y fuerzas de seguridad están formadas por la policía local, la Policía Foral, la Guardia Civil y la Policía Nacional. Y eso exige dos cosas, la coordinación entre todas ellas y la lealtad de funcionamiento entre todas ellas. Si se detecta que hay duplicidades, pues entonces para eso están las mesas de negociación. Detéctense cuáles son las duplicidades, llévense a una mesa de negociación para buscar la coordinación y la colaboración leal entre todas ellas y entre todos los poderes públicos. Y finalmente, yo no creo que la Policía Foral nunca pueda asumir ciertos servicios, por razón de número. Sin más, de masa crítica. Hay acciones policiales, como puede ser el perseguimiento del delito, todo lo del delito, pues que requiere unos medios muy sofisticados. Y no creo que Navarra, con 600.000 habitantes y con 1.000 policías, por mucho que las aumente, pues no podremos aumentar muchísimo más, seamos capaces de tener todos esos medios tan sofisticados para que el delincuente no se vaya de rositas. Bueno, además, esto requerirá un encuentro, ¿no?, con el Ministerio del Interior. Recordamos cómo el Ministro del Interior anunciaba también la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de policías aprobada por Navarra, ¿no? Sí, a mí, por ejemplo, como este gobierno de Rajoy está permanentemente recorriendo las leyes, ya no sé ni si es necesario, ni si tiene razón, ni si no tiene en este caso, ¿eh? Pero sí que me llama la atención que se esté hablando de cómo la Policía Foral se tiene que hacer cargo de un montón de cosas cuando ni siquiera se ha, que yo sepa, hasta ahora
y se solicitó la competencia, ¿no? El Gobierno de Navarra tiene pendientes un montón de competencias, o unas cuantas, que ni las está... Es decir, anteriormente nos han reclamado, y con este Gobierno, que aunque no lleva mucho tiempo, pero para estar hablando todos los días de este tipo de cosas, lo primero que tendría que haber hecho, por lo menos, es solicitar una reunión con el presidente del Gobierno, que ya va a salir, que ahora es mejor que no haga nada, ¿verdad?, porque llegarán otros... Y pedir las competencias, ¿no? Sí. Me parece, a mí, vamos, quiero decir, empezar la casa por el tejado es como más complicado, ¿no? Más policía foral en detrimento de las policías del Estado. ¿En qué beneficia a la ciudadanía? Pongamos también nuestra mirada en el País Vasco, en Cataluña. ¿En qué nos puede beneficiar, José Luis? Bueno, yo soy defensor de la policía de proximidad. O sea, creo que efectivamente eso es beneficioso para el ciudadano, para la ciudadanía, ¿no? Pero yo creo que eso hay que valorarlo en su justa medida económica. Sobre todo, estamos viviendo un momento de crisis, tenemos que dedicar recursos a lo que decía Javier, o sea que efectivamente hay otros elementos que importan a la ciudadanía, y creo que quizás este momento no sea el que deba abrirse ese debate. Yo creo que a mí me parece que han abierto demasiado pronto el melón. Ya digo, estando de acuerdo con que es probable que haya que plantearse igualar la policía foral a los Mossos de Escuadra o a la China, pero yo creo que este momento no es el más adecuado. Ya digo, fundamentalmente porque eso sale muy caro, y efectivamente hay elementos, como decía Elena, que requieren un ámbito estatal, europeo incluso, para poderlo Pero, por ejemplo, Geroa Bai, ¿no? el partido que gobierna junto con otros partidos, obviamente, pero con la presidencia de Geroa Bai, tiene muy claro, en principio, acabamos de escuchar ahora mismo al portavoz Koldo Martínez, este planteamiento de mayor asunción de competencias por parte de la policía foral, ¿no? Muy claro, ¿no? Clarísimo lo tienen. Sí, pues Porque es que para ellos es un proyecto nacional. O sea, ellos no están persiguiendo lo que al ciudadano le interesa, están persiguiendo su proyecto nacional, que ya sabemos hacia dónde... No creo que tenga que ver con eso, ¿eh? Yo creo que no, ¿eh? ¿Cómo que no? Ah, hombre, de toda la vida, Yo creo que perdóname. El proyecto de desarrollo de la policía foral, que era una policía, tú bien lo sabes, que era pues poco menos para tener protegido el Palacio de Navarra, y tenía, me parece que 50... Bueno, y tráfico, y también tráfico, pero eran 2, eran 3. Hombre, claro, no tenemos el mismo nivel ni la capacidad. Hasta 1000 fue promovido por el PNV, y el objetivo era tener un elemento muy identificador de lo que es una cosa soberana, una entidad política soberana. Ya no se atreven a pedir un ejército, pero quién sabe si después de la policía... No, porque están en contra del ejército. Oye, vamos a comprar un tanque o un par de tanques. José Luis, ¿no crees que forma parte quizá de un proyecto soberanista, de un proyecto con otros tintes o matices políticos más amplios que la propia estructura de la policía? Te voy a decir lo que yo pienso al escuchar a Koldo Martínez, al que aprecio y respeto, que le conozco hace muchísimos años. Yo creo que estamos en tiempo electoral. Aquí cada uno habla para su gente, o sea, para su base electoral, para su parroquia, y yo creo que este tema, que él sabe, porque es una persona inteligente, que no tiene mayor recorrido, está exclusivamente dirigido a su gente en clave electoral. Claro. O sea, electoralismo no solamente hace el PP, lo hacen todos. Todos. También Geroa Bai. Te doy toda la razón, pero es esa clave que para sus afiliados es la clave de formación de una entidad soberana. Pero él sabe que no es posible. Bueno, pues precisamente la policía foral, o un grupo de policías forales, precisamente agentes de la policía foral, han pedido que no se les utilice políticamente, y lo han reclamado así por escrito, ¿no?, a la consejera de Interior. Sí, bueno, parece ser que últimamente se habla mucho y que se les involucra a ellos, ¿no? Pero vamos, se habla del cuerpo en general, no de los policías ni de su trabajo en este caso, no creo que sea ese el caso. A mí lo que me preocupa es que empiecen a hacer el electoralismo, que seguramente es así lo que está pasando, de cara a unas elecciones generales, cuando los objetivos de cambiar el gobierno de Rajoy, que tienen muchos, entre los que me incluyo, es precisamente por los problemas que la sociedad está sufriendo, de los que ya hablaba Javier Marcotegui, que no se está ocupando este gobierno. Entonces, si incluso la campaña electoral se va a basar en este tipo de cosas y no en cómo mejorar el empleo, en cómo mejorar los salarios, en cómo mejorar los servicios sociales, en cómo mejorar los servicios educativos, sanitarios, y etcétera, 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 incluida la policía foral, que también estaría bien que mejorara todo su cuerpo, pues no entiendo
que le vaya a servir de mucho ese electoralismo, pero en fin, si eso es a lo que se va a dedicar el gobierno, pues veremos de aquí a Navidad que el cambio real o el cambio por el que se luchó y se trabajó, pues que no se está dando y posiblemente no se vaya a dar. Hay que tener en cuenta que además todas las fuerzas presentes en el gobierno o que apoyaron ese acuerdo programático no tienen la misma idea en relación con la policía, ¿no? Puede ser motivo también de disensiones entre los diferentes partidos. Yo por ejemplo escuchaba a Laura Pérez. Bueno, yo estaba de acuerdo con lo que decía, o sea, una mayor coordinación. O sea, entonces, yo creo que ahí el cuatripartito, pues claro, ellos lo dicen, que tienen elementos de controversia, que intentan solucionarlos en casa, pero algunos se les escapan, ¿no? Pero vamos, no es lo mismo Podemos que Bildu, evidentemente. Entonces yo creo que ahí Izquierda Unida es la que más callada está, por cierto, la más prudente y la más sensata. O sea que por lo menos esos... Bueno, es que este tripartito lleva encerrado el virus de la discordia. Es sustancial con él, porque son fuerzas tan dispares, con intereses políticos tan dispares, que se presentarán como se presenten ante la opinión pública. Pero se les ve enseguida el plumero, a nada que se rasque un poquito. Porque ¿qué tendrá que ver Bildu con, no sé, con Izquierda Unida? Pongo por caso. Son de izquierdas. De izquierda, sí, ya, vale. Pues entonces el PNV, Geroa es de derechas. ¿Qué tendrá que ver entonces Bildu con Geroa? Eso ya más... Bueno, ellos decían que en sus negociaciones lo que intentaron limar fueron sus disensos o apartar, ¿no? Porque eran muchos, ¿no? Entonces se centraron en lo que podían acordar, ¿no? Entonces, pues parece ser que ahí en los acuerdos pues han estado de acuerdo, pero en lo que les rodea no están y seguramente habrá dificultades para que se pongan de acuerdo, ¿no? El cierre de la delegación del gobierno también es otro de los planteamientos que hacen algunos alcaldes. Bueno, yo creo que... Yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que la delegada del gobierno creo que ha cumplido un papel bastante lamentable esta legislatura y yo tampoco veo... Nunca he estado... No de ahora, nunca he visto esta figura, lo que eran anteriormente los gobernadores civiles. A mí no es una figura que me parezca necesaria, ¿no? Y evidente. Yo creo que hay otros mecanismos de coordinación, ¿no? que tengan que ser a través de otras figuras y no esta, ¿no? Pero en este momento puntual no surge este tema, porque es verdad que delegación del gobierno en Navarra ha habido durante muchísimo tiempo, ¿no? En este tiempo de democracia. En una conversación que teníamos antes, del Reino de Navarra, el gobernador civil era el gobernador civil, ahora sería la gobernadora civil. Con el lenguaje antiguo, pues yo creo que es la única oficina en este momento que tiene el gobierno de la nación, en este caso en Navarra y en el resto de las provincias, porque hay delegación y subdelegaciones donde hay más provincias, ¿no? Bueno, a mí no me parece que haya que cerrarla, lo que sí me parece que haya que elegir bien a sus representantes. Bueno, además, pero eso es otra cosa. Pero si somos realmente serios, admitiremos con normalidad que en esta comunidad hay administración regional y administración del Estado, claro que deben de trabajar conjuntamente por el bien del ciudadano. Y entonces la delegada de gobierno no es otra cosa más que la cúspide de la administración del Estado. Javier, la oficina, que he dicho yo es la oficina. Tú dices que se suprima la delegación de Navarra. Esa figura. Pero es que aparecerá otra, porque es que la administración del Estado necesita tener esa pirámide administrativa, necesita tener una puntita. Al edificio, esa puntita, llámale como quieras. En el fondo, nosotros hemos tenido una diputación que se llamaba, su presidente era el vicepresidente. Sí, porque, pero eso tiene que ver con el franquismo, Javier, no hablemos no, con el franquismo no, perdóname, que esto que eso es tan viejo como la transformación del Reino de Navarra en provincia, no del franquismo, sino de 1841. No existía esa figura. No confundas, Elena. O sea que siempre aparecerá la puntita de la administración del Estado como representante de esa administración para que pueda hablar con la puntita que representa la administración regional. Si formamos parte de este país, como formamos ahora mismo, ¿no? Que es España, esa oficina, de esa delegación del Gobierno de la Nación en Navarra tiene sentido. Si cambiamos de estatus en un futuro, es que algunos quizá queremos ya cambiar se de estatus desvirtúe. a este país, ¿eh? No. Algunos defendemos que hay que transformar este país en un Estado federal plurinacional. Entonces, como algunos defendemos eso, pues claro, esas cosas, pues depende de que... A ver, cuando me expliquen en qué consiste, igual estaré de acuerdo, mientras tanto me tengo que abstener. Hacemos un Estado federal. Y un Estado federal no quiere decir otra cosa más que hay un régimen competencial muy clarito
entre los estados federados y el estado central de la federación. En Alemania no hay gobernador civil, ¿eh? No hay delegado de gobierno. Le llamarán, no sé cómo le llamarán, en alemán no sé cómo se dirá. Tiene otro sistema. Civil, No lo sé. ¿no? Seguro que tiene una figura como pero esa. a otro nivel, no es... No, al nivel, perdóname, de hablar con igualdad con el presidente de la comunidad para trasladar los problemas de unos a otros. Si no, ¿con quién van a hablar? ¿Con el ordenanza de esa oficinita? No, tendrán que hablar con el jefe de esa oficinita. Y ese jefe es el delegado de gobierno, llámale como quieras. Bueno, veremos a ver cuál es ese proyecto y si realmente se debe a que estamos cerca del 20D, de las elecciones generales, y por eso se suscitan estos temas que generan este debate, que no sé si realmente tendrá una consecuencia real, ¿no?, a lo largo de esta legislatura. Previsiblemente será difícil un cambio de modelo en este tiempo, pero veremos a ver. Si os parece, cambiamos de tema y nos situamos ahora en el norte de Navarra, con otro tema que también ha generado controversia, cierta polémica en el entorno de Zilbeti, del Valle de Erro, ante la posibilidad de que no se pueda desarrollar una mina en Zilbeti. Como estamos pues observando en los últimos días, alcaldes del Valle de Erro y diferentes personalidades están apoyando este tema, recurrido, por cierto, y se está pidiendo al gobierno que apoye el proyecto, porque si no, el futuro de esa zona norte puede quedar mermado, ¿no? La población joven puede quedar sin trabajo y están, pues en juego de alguna manera la forma de vida de hasta 200 familias. ¿Vale? Por una parte, la conservación del paraje natural, por otra parte, el desarrollo económico. José Luis, Javier, Elena, difícil ensamblaje de ambos temas, ¿no? Estamos rodeados de temas de estos, que chocan los temas medioambientales con los temas de empleo, ¿no? Claro, en un momento de crisis más agudizado aún. Yo, que soy defensor del medio ambiente, creo que no hay que llevar el tema hasta el extremo, pero parece ser que allí, efectivamente, ese proyecto debe ser paralizado por las circunstancias que digamos, de efecto medioambiental que puedan tener, ¿no? Yo ahí soy cauto, creo que habría que buscar un punto de encuentro de alguna manera, no sé exactamente cuál, ahí están los técnicos, para que fuera compatible, pero como este tema tenemos muchos, pues la incineradora, en fin, una serie de elementos que puede haber por ahí, que chocan estos dos conceptos, ¿no? Y ya digo, y en momentos de crisis mucho más porque tenemos un problema de falta de empleo, ¿no? Sí, bueno, la sentencia está claro que anula el proyecto, pero hay alcaldes que lo reclaman, trabajadores que reclaman que el gobierno se sume a ese recurso contra la sentencia que conocíamos la pasada semana, Elena. ¿Se comprende, si no, quizá se puede perder también el proyecto de magnesitas en nuestra comunidad, que ahora está implantado en Zubiri? Bueno, yo también soy una gran defensora del medio ambiente, pero creo que hay que conjugar las dos cosas, necesidad y paisaje, ¿no? A mí, yo no sé si el gobierno tiene que recurrir o no a esta sentencia. Lo que sí creo que tiene que hacer es, pero no solo con esa zona, sino con toda la zona norte y todas las zonas deprimidas que tiene Navarra, que son muchas, buscarles una salida laboral y empresarial, del tipo que sea. Yo ya no me atrevo a decir cómo podría ser. Y además dotarles de todos los recursos tecnológicos que necesitan, porque también hay muchos pueblos, y no me estoy refiriendo a esos en concreto, que no pueden tener ni una línea de internet, que no se puede crear ni siquiera una pequeña empresa ni un autónomo trabajar, porque no tienen recursos. Entonces el gobierno, yo no sé si los recursos contra las sentencias judiciales son lo oportuno en este momento, pero yo lo que creo es que, y además creo que en el pleno de investidura la propia presidenta dijo que iba a tener muy en cuenta, ¿no?, todos los territorios deprimidos de Navarra, porque son muchas las necesidades que tienen, y sobre todo de trabajo, porque ya yo creo que gente joven ya no sé ni si hay. Entonces hay que recuperar el trabajo, la gente joven, para que vuelva a sus zonas, que estarían muchos encantados. Lo primero que tienen que tener es trabajo, y lo primero que hay que hacer es un plan de desarrollo para todas esas zonas absolutamente integral. Ahí estamos viendo imágenes de esta zona a la que estamos aludiendo. La dirección precisamente de Magna dice, pues se ponen en entredicho realmente otros proyectos industriales para Navarra, esta sentencia, Javier. Bueno, la defensa del medio ambiente, que no se puede abandonar en ningún momento, desde luego, no tiene necesariamente que paralizar la actividad económica. Hay que ser imaginativos para saber conectar ambos tipos de intereses. Lo que se trata es de analizar bien, de medir bien los impactos negativos medioambientales y adoptar las medidas correctoras pertinentes para que la actividad económica pueda desarrollarse y el medio ambiente no se perjudique. Esa es la complejidad. Dicho esto,
Yo entiendo que el Gobierno de Navarra, si aprobó un PESIS para instalar esa actividad económica, es porque defendía el interés general de Navarra. Digo yo, no sería por defensa, no sé. Entonces, está obligado, a mí me parece, en defensa de ese interés general, en llevar hasta el final todo tipo de recursos jurídicos en defensa de eso que él consideró interés general en un momento. Claro, pero era un gobierno de otro color. Si os parece, vamos a escuchar. Ya, revisable. Y luego no podemos olvidar, que luego diremos, la zona norte de Navarra deprimida, se despobla, ¿qué haremos? Tal. Vamos a escuchar a la presidenta del gobierno, Uxue Barcos, que imaginación, como has dicho ahora mismo, hay que ser imaginativos. Sí, este gobierno parece que no tiene. Bueno. Pero quizá lo que más me preocupa no es tanto cuál será la posición jurídica en este tema concreto, sino el apoyo, como debe ser además, a los municipios de la zona que ven efectivamente una posibilidad de generación de empleo, bueno, pues que puede quedar sin efecto y por lo tanto la zona castigada, y en esto sí el Gobierno debe tomar parte activa. Se da la contradicción de que esta sentencia, que puede poner en riesgo 200 empleos en el Pirineo de Navarra, nace, bueno, pues de las propias fuerzas que apoyan al Gobierno en esta legislatura. Por lo tanto, hemos planteado una pregunta muy concreta en la línea de si el Gobierno va a recurrir esa sentencia y va a defender los puestos de trabajo y la igualdad de oportunidades. Bueno, zona de especial conservación y reclamaciones que hace Unión del Pueblo Navarro, en este caso al Gobierno, que le pide qué va a hacer, si va a mostrar su apoyo al proyecto, su posición contraria a la sentencia. Bueno, pues hay poco tiempo para decidirse, ¿no? Bueno, yo, recogiendo lo que decía Javier, yo recuerdo en tiempo, no sé si acordáis, cuando el tiempo de las vacas locas, cuando el problema de las vacas locas, se planteó hacer una incineradora en Pitillas. Trajimos al mayor experto en toxinas del CSIC y vio el proyecto, lo investigó y dijo, bueno, pues este proyecto, si se hace así, es un quemador, una quemadora, y para hacer una incineradora hay que poner, en vez de un filtraje, 3, y en vez de, imagínate, 1 millón de euros, pues vale 8 millones de euros. Y 3 puestos de trabajo. Esta es la cuestión. Esta es la cuestión. O sea, que realmente hay que valorar, lo que decías tú con imaginación, el equilibrio entre el medio ambiente, sin estropear el medio ambiente, sin afectar al medio ambiente, y los puestos de trabajo, pero hacerlo en equilibrio y que no sea para negocio de algunos, ¿no? Como en este caso. Repercusión de un proyecto importante, está claro que buena parte de los trabajadores lo reclaman, pero también, por supuesto, la defensa del ámbito natural, esas 22 hectáreas que puede ocupar, están ahí, ¿no? ¿Qué debería hacer el Gobierno? ¿Apoyarlo o prescindir de él, Javier? Yo creo que apoyarlo. Y si alguien, como tú dices, un experto, el más experto mundial sobre la cuestión, detecta un error en el PESIS, pues corríjase ese error. Quiero decir, es que si no, ya podemos echar el candado a toda la zona norte de Navarra, porque todas las zonas de reserva, prácticamente todas, de reserva de aves, de reserva de paisajes, de reserva están en la zona norte, que es precisamente donde debemos trabajar, porque si no, todos esos valles, dentro de poco no habrá más que pues 4 abandonados. Habría que prohibirlo, pero habría que prohibirlo. Seriamente. ¿Es suficiente? No, pero habría que prohibirlo porque degrada mucho el medio ambiente. Claro. Bueno, quita setas y tal, pero bueno. Pero sin industria se puede sobrevivir en la zona no norte de Navarra. macroindustrias, pero industrias pequeñas sí que se podrían llevar. A mí me parece que se podía poder conjugar las dos cosas, porque el turismo solo, no sé, insisto, y primero, todos los recursos tecnológicos que se necesitan, que yo tengo casa en una zona de Navarra donde el internet lo tiene que traer Iberbanda, que vale mucho más dinero y es mucho peor. ¿Puede suceder, José Luis? Y es mucho peor el servicio. Hagan no rentable el proyecto. Esa es la cuestión. Pero eso es otro problema distinto. Que se demuestre, mire usted, es que tiene que aquí poner, no sé, los árboles de haya, tendrá usted que pintarlos todas las semanas y eso, yo no. Ya, pero eso, decías que el tema de la zona norte, bueno, pues con imaginación, como tú decías, por ejemplo, en Vera hay industria relacionada con la alimentación, ¿no? Con el tema de los patés, etcétera. O sea, fortalecer el tema del turismo, el turismo rural, que está teniendo un auge impresionante en España. O sea, que realmente hay muchísimo afición ahora mismo por el turismo rural. O sea, imaginación. Bueno, eso ya existe en la zona del norte de Navarra y en la zona si es suficiente o no, ¿no? Pero existe algún talibán de medioambientalista que con tal de no tocar nada es capaz de prohibir todo. No, y eso no.
pero eso no puede ser. Progreso, mantenimiento de las zonas vírgenes, podríamos decir, es un debate desde luego que da para mucho, ¿no? Para ver si realmente conservando el patrimonio natural se puede continuar progresando y generando empleo. De momento hoy lo dejamos aquí, con la ayuda de Javier Marcotegui, de Elena Berruezo y de José Luis Uriz. Hemos tratado de comprender un poquito mejor la actualidad de esta jornada. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos. Espero que nos volvamos a ver pronto. A vosotros. Muchas gracias por invitarnos. Hacemos una breve pausa y luego seguimos contándoles otras historias bueno, pues que nos acercan a cuestiones muy diferentes al mundo político.